Padre, te damos gracias en esta noche, alabamos tu nombre porque eres bueno y grande en misericordia, Señor. Te rogamos, Padre, que en esta hora tú te agrades, Señor, y tú, Señor, alientes nuestro corazón a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, enseñándonos y tú seas, Señor, quien esté forjando nuestro carácter, nuestra mente, nuestra vida, Señor, y que seamos cada vez más transformados, Señor, cada vez a la imagen de Cristo a través de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que aplique cada verdad a nuestros corazones, de tal manera que no quede como mero conocimiento, como mera información en nuestra mente, sino que vivamos en conformidad a las verdades que aprendemos cada día y a través de estos estudios, Señor. Bendice este tiempo, Padre, y sé tú glorificado también, Señor, en la vida de mis hermanos que están aprendiendo y aquellos que van a venir también. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, trayéndolos con bien. Gracias te damos, alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Tenía diapositivas, pero se me olvidó mi computadora por ir a las prisas. Pero bueno, vamos a utilizar aquí la hoja. La doctrina que vamos a ver hoy, probablemente, como si ven en el título, es un atributo de Dios que muy probablemente no se escucha o no se ha escuchado, a lo mejor no tienen ni idea qué signifique. La aceidad de Dios, la aceidad de Dios. Pero yo creo que aunque es una palabra que no se usa o que no se ha escuchado, yo creo firmemente que todos creemos que Dios tiene aceidad. Y lo vamos a ver por qué, porque yo creo que es algo que sabemos que es, pero no sabíamos que se llamaba así. A lo mejor lo teníamos como de otra manera, pero vamos a ver qué significa la aceidad de Dios. ¿Quién lee el versículo que está arribita? Tener vida en Él mismo, ¿ok? En Él mismo. A lo largo de muchos años en la historia humana se ha hecho la pregunta más frecuente con respecto a la existencia de Dios. ¿Cuál es esa pregunta que normalmente escuchamos de los ateos o aquellos que a lo mejor no se dicen ateos, pero que no tienen gnósticos o que creen en algo, pero que no tienen mera información de Dios? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Porque muchos se dicen, bueno, ¿quién creó a Dios? Pero ¿quién creó a aquel que creó a Dios? Y ahí se hace una cadena infinita de preguntas que son absurdas al final, porque si entendemos quién es Dios, vamos a llegar a la conclusión de que nadie creó a Dios. Nadie, absolutamente nadie creó a Dios. La pregunta es esa: si el mundo fue creado por Dios, entonces ¿quién creó a Dios? Y aunque pareciera obvia la respuesta, porque nosotros como cristianos podemos enseguida responder diciendo nadie creó a Dios, aunque parezca obvia, muchas veces no tenemos un conocimiento amplio con respecto a la existencia de Dios. Y el atributo de la aceidad de Dios responde a esa pregunta. ¿Quién creó a Dios? La respuesta es nadie, y la aceidad de Dios nos explica por qué. Ok, ¿qué es o qué significa la aceidad de Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder ahorita. ¿Qué significa la aceidad de Dios? ¿Quién lo lee? Significa que Dios existe por sí mismo. La base de su propia existencia se encuentra en Él. Hasta ahí. Dios existe por sí mismo. ¿Qué entienden por eso? Dios existe por sí mismo. Siempre ha existido. Ok, esa parte es importante. Que siempre ha existido también tiene que ver. ¿Alguien más? Que es autosuficiente. Que no hay nadie que lo crea. Que no hay nadie que lo creó. Ok. ¿Alguien más? ¿Bueno? ¿No? Vale. Lo que dijo Gera es correcto. Él es autosuficiente y lo vamos a ir viendo. Ok. Dios existe por sí mismo y también existe para sí mismo y en sí mismo. Dios
no tiene una causa de ser. Si nosotros hablamos filosóficamente de las causas, nosotros somos una causa. Nosotros venimos de alguien que creó a propósito. Nosotros no existimos de la nada. Bueno, Dios existe por sí mismo, pero Él no tiene causa. Nadie lo creó a Él con una causa o con un propósito, sino que Él es su propio propósito, Él es su propio ser y existe solamente por sí mismo. Ahora, yo sé que nuestra mente finita nos impide abarcar tantas cosas al respecto de esto que se está diciendo, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien que existe eternamente? ¿O qué ha pasado desde toda esa eternidad que Dios ha existido? Es algo que nuestra mente finita o nuestra mente pequeña no logra alcanzar a imaginarse cómo es que Dios ha existido eternamente, porque la seidad de Dios eso nos muestra, que Dios es eterno, porque no tiene causa, que Él es su propia existencia y Él existe por sí mismo. De hecho, eso lo podemos ver en su propio nombre, ahorita lo vamos a ver. Es precisamente esa razón que cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés quién es Él. Porque acuérdense, llega Moisés a la zarza ardiente, ve la zarza ardiendo en fuego y Dios le dice que tiene que hablar a Faraón y Moisés le dice, ¿a quién le diré que quién me envía? Y Jehová les dice, diles que yo soy, te he enviado. Dice el Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, la palabra yo soy en el hebreo es una palabra que prácticamente es un verbo, y es el verbo ser. Pero este verbo está en un verbo perfecto, pero a la vez está en un tiempo indefinido. Es decir, significa que el ser no empezó a ser ni ha terminado de ser. Es decir, siempre ha sido. Ese es el nombre de Dios. Yo soy. Es decir, yo soy el que soy. Yo existo. Soy, ¿cómo se podría decir? Él es la verdadera perfección del verbo ser. Porque, por ejemplo, nosotros somos por causa de la voluntad del Señor. Sin embargo, Dios es porque Él es. O sea, no hay nadie más perfecto en esa existencia. Es alguien que abarca una existencia infinita e incalculable. Dios es porque Él es.